Hay un momento en la vida de cada hombre en el que se da cuenta de que el mundo lo ha superado. Tom Avery sintió ese peso asentarse sobre sus hombros como la escarcha invernal mientras cabalgaba hacia Bitter Creek, solo con arrepentimiento y una billetera vacía. La gente del pueblo hablaba de Black Hollow Ranch y de Eleanor St. James, la rica viuda que lo poseía. Decían que ningún peón duraba trabajando para ella. Algunos renunciaban después de una semana. Otros simplemente desaparecían, y unos pocos se marchaban hablando de cosas extrañas que no podían explicar. Tom estaba arruinado y desesperado, así que, cuando Eleanor le ofreció el trabajo, lo aceptó. Lo que encontró no fue un rancho embrujado o una mujer loca. Encontró a alguien tan perdida como él, intentando evitar que su mundo se desmoronara. Pero, ¿cuál era el verdadero secreto detrás de por qué ningún hombre podía sobrevivir trabajando en Black Hollow Ranch? Antes de que volvamos a sumergirnos, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El polvo que levantó el caballo de Tom se asentó lentamente bajo el calor de septiembre, mientras él guiaba a su yegua a través de las puertas de hierro de Black Hollow Ranch. Las propias puertas contaban una historia, una ornamentada herrería que alguna vez había sido pintada de negro, ahora desgastada por el óxido y el abandono. Más allá de ellas se extendía un camino de tierra bordeado de álamos, cuyas hojas ya se estaban volviendo amarillas en los bordes, susurrando secretos en la brisa de la tarde. Las manos curtidas de Tom apretaron las riendas con más fuerza mientras contemplaba el espectáculo ante él. La casa del rancho se alzaba desde el fondo del valle como algo de otra época, cuando los varones del ganado dominaban el territorio y el dinero fluía como el agua de los manantiales de la montaña. 3 pisos de madera y piedra con un porche que podía albergar una congregación de iglesia. Pero incluso desde la distancia, Tom podía ver las señales de decadencia: persianas sueltas, tejas faltantes en el tejado y pintura que se despegaba como piel vieja. Su último dólar de plata presionaba contra su muslo a través de su gastado bolsillo, un recordatorio de lo bajo que había caído. 60 años en esta tierra, y todo lo que tenía para mostrar era un caballo cansado, un saco de dormir y recuerdos que preferiría olvidar. La moneda había sido de su padre, entregada a él en su 18º cumpleaños, con palabras que Tom aún podía escuchar resonando en su mente. El valor de un hombre no se mide por lo que posee, hijo, sino por lo que está dispuesto a sacrificar por lo que es correcto. La ironía no se le escapó. Aquí estaba él, décadas después, dispuesto a aceptar cualquier trabajo que lo mantuviera alimentado y cobijado, incluso uno que venía con advertencias susurradas en las esquinas de los salones. Mientras Tom se acercaba a la casa principal, vio movimiento en el porche. Una mujer emergió de las sombras, alta y erguida, con el cabello plateado recogido en un moño severo. Eleanor St. James. Incluso a la distancia, ella imponía atención, no por su belleza, aunque quedaban rastros de ella, sino por el tipo de presencia que proviene de soportar responsabilidad y dolor en igual medida. Vestía un sencillo vestido negro que había visto días mejores, botas prácticas, y alrededor de su cuello, apenas visible, una delgada cadena de oro que desaparecía bajo su cuello. Sus manos descansaban en la barandilla del porche, los nudillos blancos de tensión, mientras observaba su acercamiento. «Debe ser Avery», exclamó cuando él desmontó, su voz llevando los tonos cultivados de una educación oriental, templados por años de vida en el oeste. Empezaba a pensar que había cambiado de opinión. Tom se tocó el ala de su sombrero, un gesto de respeto que le salía tan naturalmente como respirar. «Señora», dijo Tom Avery, «como prometí, no tengo la costumbre de romper mi palabra». Los ojos grises de Eleanor lo estudiaron con la intensidad de alguien que había aprendido a leer a los hombres rápida y precisamente. Vio la postura militar en su porte, la forma en que automáticamente escaneaba los alrededores antes de concentrarse en ella, la cuidadosa economía de sus movimientos que hablaba de una dura experiencia. «No, no supongo que lo haga», dijo finalmente. «Pete le mostrará el barracón. La cena es a las 6 en punto. Luego discutiremos sus deberes». Como si fuera convocado por sus palabras, un anciano emergió del área del granero, su andar irregular pero decidido.
Pete Morrison había estado con el rancho durante 15 años, el único peón que se había quedado durante los recientes problemas de Eleanor. Su rostro estaba curtido por décadas de sol y viento. Su bigote era más blanco que gris, y sus ojos tenían la mirada cansada de alguien que había visto demasiados hombres buenos ir y venir. «Por aquí, Tom», dijo Pete, extendiendo una mano callosa. «Bienvenido a Black Hollow, aunque no estoy seguro de que las felicitaciones sean apropiadas todavía». Mientras caminaban hacia el barracón, Pete le señaló los diversos edificios y sus propósitos. El granero principal, tan sólido como una catedral y el doble de grande. El cobertizo de maquinaria, donde el equipo oxidado yacía como los huesos de tiempos mejores. El gallinero, donde algunas aves resistentes aún escarbaban para sobrevivir. Y más allá de todo, la vasta extensión de las tierras del rancho que se extendían hacia las montañas, salpicadas de ganado que parecía demasiado escaso y demasiado flaco. «¿Cuánto tiempo lleva aquí, Pete?», preguntó Tom, mientras llegaban al barracón, un edificio largo y bajo que una vez había albergado a una docena de hombres, pero ahora resonaba con el vacío. «Lo suficiente para ver este lugar cuando era algo especial», respondió Pete, abriendo la puerta. «El viejo coronel St. James, el padre de Eleanor, construyó este rancho de la nada. Vino aquí después de la guerra con un sueño y la fortaleza para hacerlo realidad. Este era el mejor rancho en 3 condados. El barracón olía a polvo y desuso, con filas de camas vacías y armarios que una vez habían guardado las pertenencias de hombres trabajadores. Tom eligió una cama cerca de la ventana donde podía ver el amanecer y dejó sus pocas posesiones. «¿Qué pasó con los demás?», preguntó Tom, aunque sospechaba la respuesta. Pete se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana hacia la casa principal. «Eleanor lo ha pasado mal desde el incendio. Se pierde en el dolor, y los hombres no saben cómo manejar el dolor de una mujer. Algunos no pudieron soportar la tristeza del lugar. Otros se asustaron con sus caminatas nocturnas. Pocos fueron comprados por esos promotores del este. Buitres es más parecido. Han estado rondando desde que el marido y el hijo de Eleanor murieron. Piensan que una viuda no puede manejar un rancho. Y probablemente tengan razón. Pero Eleanor tiene la terquedad de su padre y luchará hasta su último aliento antes de dejar que extraños tomen lo que su familia construyó». Thomas sintió, entendiendo más de lo que Pete probablemente se dio cuenta. Había visto suficientes viudas durante su servicio militar para saber que el dolor podía hacer que las personas hicieran cosas que parecían extrañas a los extraños. La pregunta era si Eleanor St. James estaba luchando por algo que valía la pena salvar, o simplemente luchando porque luchar era todo lo que sabía hacer. Una campana sonó desde la dirección de la casa principal, su tono claro y dominante en el aire de la tarde. «Campana de cena», dijo Pete. «Espero que tenga apetito. Sarah ha estado cocinando para una tripulación completa por costumbre, aunque solo hemos sido ella, yo y Eleanor estas últimas semanas». Caminaron de regreso hacia la casa mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que le recordaron a Tom las fogatas y las cargas de caballería y los tiempos en que había sabido quién era y por qué estaba luchando. La cocina era cálida y acogedora, un fuerte contraste con la frialdad formal del resto de la casa. Sarah Murphy, la ama de llaves, era una mujer de mediana edad con ojos amables y manos con olor a harina. Había estado con la familia St. James desde que Eleanor era una novia, y su lealtad era más profunda que cualquier cheque de pago. «Siéntese, señor Avery», dijo, sirviendo estofado en un tazón. «Ha pasado demasiado tiempo desde que esta mesa tuvo una audiencia adecuada para mi cocina». Eleanor entró mientras se acomodaban, habiéndose cambiado de su vestido de trabajo a algo más adecuado para la cena. Tomó su lugar en la cabecera de la mesa con autoridad natural, aunque Tom notó que apenas tocaba su comida. «Pete me dice que tiene experiencia militar», dijo sin preámbulos. «Algo», respondió Tom con cuidado. «Principalmente caballería. Hace mucho tiempo». «Bien, este rancho necesita a alguien que entienda la disciplina y el trabajo duro». Los peones anteriores parecían pensar que esto era una especie de campamento de vacaciones. Pete y Sarah intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Tom sintió que había más en la historia de lo que Eleanor contaba, pero había aprendido paciencia en sus años de vagabundeo. «¿Qué necesita exactamente que haga, señora?», preguntó. Los dedos de Eleanor tocaron distraídamente la cadena de su garganta,
un gesto que Tom comenzaba a reconocer como un hábito nervioso. Todo, señor Avery, las cercas necesitan reparación. El ganado necesita ser reunido. El heno necesita ser cortado. Este rancho se está desmoronando y necesito a alguien que pueda ayudarme a mantenerlo unido. Había algo en su voz, una nota de desesperación, cuidadosamente controlada, pero inconfundible para alguien que la había escuchado antes. Tom había hecho la misma súplica él mismo con diferentes palabras y en diferentes circunstancias, cuando su mundo se estaba desmoronando. Haré lo que pueda, dijo simplemente. Después de la cena, Tom recorrió los terrenos en la oscuridad, familiarizándose con el lugar que sería su hogar por el tiempo que durara. El rancho era más grande de lo que había pensado inicialmente, con buena agua y tierra de pastoreo decente. Los edificios eran sólidos, aunque necesitaban reparación. Los cimientos de una operación exitosa estaban todos allí, esperando a alguien con el conocimiento y la determinación para volver a unirlos. Mientras regresaba al barracón, Tom vio una figura caminando hacia las colinas distantes. Eleanor, vestida con su chal negro, moviéndose con determinación a la luz de la luna. La observó hasta que desapareció en las sombras, preguntándose qué la atraía al aire nocturno cuando la gente sensata se estaba preparando para dormir. De vuelta en el barracón, se acostó en su estrecha cama y miró al techo, escuchando los sonidos del rancho que se preparaban para la noche. En algún lugar a la distancia, un coyote llamaba a su manada, y el ganado mugía suavemente en los pastos. Era pacífico de una manera que Tom casi había olvidado que existía. Su mano encontró el $1 de plata en su bolsillo y lo hizo rodar entre sus dedos mientras pensaba en la mujer que lo había contratado. Eleanor St. Preble Zero.com. James llevaba una carga que iba más allá de la simple administración de un rancho. Lo había visto en sus ojos, en la forma en que se comportaba, el cuidadoso control que amenazaba con romperse en cualquier momento. Mañana empezaría a ganarse el sustento. Pero esta noche, por primera vez en meses, Tom Avery sintió que podría haber encontrado un lugar donde podría ser útil de nuevo. Si ese lugar resultaría ser su salvación o su perdición, aún estaba por verse. La primera semana de Tom en Black Hollow Ranch transcurrió en un torbellino de reparación de cercas y aprendizaje de los ritmos de un lugar que alguna vez había zumbado con propósito. El trabajo le resultaba familiar, reconfortante, incluso el tipo de labor honesta que dejaba a un hombre cansado hasta los huesos, pero satisfecho en el alma. Eleanor mantuvo su distancia, apareciendo en las comidas y dando breves instrucciones antes de retirarse a lo que ocupara su tiempo en la casa grande. Fue Pete quien llenó los vacíos, explicando qué pastos necesitaban atención y dónde se podían encontrar las mejores fuentes de agua. El viejo vaquero trabajaba con los movimientos cuidadosos de alguien cuyo cuerpo había absorbido décadas de vida dura, pero su mente se mantenía tan aguda como una trampa de acero. Ella ha estado diferente desde el incendio, dijo Pete una tarde mientras reparaban una sección de cerca que había sido derribada por el ganado errante. Solía reír, ¿sabes? Tenía una forma de hacer que todos a su alrededor se sintieran importantes. Tom clavó otro clavo en el poste de la cerca, considerando sus palabras. El fuego les hace eso a las personas. Las cambia de maneras que no sanan fácilmente. Hablas como un hombre que sabe. El martillo de Tom se detuvo a mitad de camino. Todos tenemos nuestras historias, Pete. Esa noche, Tom no pudo dormir. El barracón se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío, y su mente seguía divagando en recuerdos que preferiría dejar enterrados. Se puso las botas y salió al aire fresco de la noche, pensando que una caminata podría calmar sus pensamientos inquietos. La luna estaba casi llena, proyectando luz plateada sobre el rancho y las colinas más allá. Tom siempre se había sentido atraído por las horas nocturnas. Le recordaban los deberes de patrulla y las conversaciones tranquilas alrededor de hogueras agonizantes. Mientras caminaba, notó movimiento en la distancia, una figura oscura que se abría paso por el paisaje con pasos deliberados. Eleanor. Tom dudó, dividido entre respetar su privacidad y su creciente preocupación por su bienestar. Una mujer caminando sola de noche en este país buscaba problemas, incluso en su propia tierra. Leones de montaña y lobos todavía deambulaban por estas colinas, sin mencionar a los depredadores de dos patas que a veces pasaban. La siguió a distancia, con cuidado de permanecer en las sombras.
Eleanor se movía con sorprendente confianza en la oscuridad, siguiendo lo que parecía ser un camino bien pisado que conducía a un bosquecillo de árboles ennegrecidos. A medida que se acercaban, Tom comprendió a dónde iba. Las ruinas de una cabaña se alzaban en un pequeño claro, su chimenea aún en pie, como un monumento a lo que había sucedido allí. Las paredes se habían quemado hasta sus cimientos de piedra, dejando solo maderas dispersas y los restos esqueléticos de lo que una vez había sido el hogar de alguien. Flores silvestres habían crecido entre los escombros, suavizando los duros bordes de la destrucción, pero sin borrarlos. Eleanor caminó hasta el centro de las ruinas y se arrodilló junto a lo que podría haber sido una entrada. Desde su escondite detrás de un grupo de pinos, Tom podía escuchar su voz, aunque no sus palabras. Estaba hablando con alguien o algo en tonos que llevaban el peso de una conversación repetida muchas veces antes. Luego la conversación se detuvo y comenzó el llanto. Comenzó como un suave gemido, el sonido de alguien tratando de contener un dolor que se había vuelto demasiado grande para contener. Pero a medida que pasaban los minutos, el control de Eleanor se quebró por completo. Sus sollozos resonaron en el claro, crudos y rotos. El sonido de una mujer que había estado cargando un dolor demasiado pesado para que una sola persona lo soportara. Tom se sintió como un intruso presenciando algo privado y sagrado, pero no pudo obligarse a irse. Había escuchado el dolor antes en campos de batalla y en tiendas de hospital, en las cartas que llegaban de casa con noticias que destrozaban los corazones de los jóvenes. Pero esto era diferente. Este era un dolor que se había permitido enconarse, creciendo más fuerte en lugar de sanar. La voz de Eleanor se alzó por encima de sus lágrimas, y ahora Tom pudo distinguir palabras. Lo siento, James. Lo siento mucho por no haberte salvado. No pude salvar a ninguno de ustedes. Sus manos se extendieron para tocar algo en las cenizas. Quizás el recuerdo de dónde había estado una cama o dónde se habían esparcido juguetes. Sigo intentando hacer que el rancho funcione como tú hubieras querido, pero no sé cómo hacerlo sola. No sé cómo ser lo suficientemente fuerte para los dos. El pecho de Tom se apretó. James, el marido, y el niño. Pete había mencionado que el fuego se los había llevado a ambos. El sollozo de Eleanor disminuyó gradualmente hasta el silencio exhausto de alguien que se había vaciado de lágrimas, al menos por esa noche. Permaneció arrodillada entre las ruinas durante mucho tiempo, con la cabeza gacha, los hombros temblaban por el esfuerzo de respirar. Finalmente, se puso de pie y se giró para irse. Tom se retiró más profundamente en las sombras, dándole tiempo para regresar antes de que él saliera de su escondite. Pero cuando Eleanor pasó cerca de su posición, se detuvo de repente. «Sé que estás ahí», dijo en voz baja. «Bien podría salir». Tom salió a la luz de la luna, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Señora, no quise entrometerme. Estaba preocupado por usted caminando sola de noche». Eleanor estudió su rostro a la luz plateada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero no había vergüenza en su expresión, solo una cansada aceptación. ¿Cuánto escuchó? Lo suficiente para entender por qué este lugar se siente así, respondió Tom honestamente. Lo siento por su pérdida. 3 años, dijo Eleanor como si eso lo explicara todo. 3 años desde el incendio, y todavía vengo aquí todas las noches, esperando encontrar la manera de dejarlos ir. Quizás no deba dejarlos ir, quizás solo deba aprender a llevarlos de otra manera. Las cejas de Eleanor se alzaron ligeramente. Hablas como un hombre que ha cargado con su parte de fantasmas. Tom se quedó en silencio por un momento, recordando otros incendios, otras pérdidas. Todos tenemos a nuestros muertos, señora. La cuestión es si los dejamos guiarnos o nos arrastran hacia abajo. Caminaron de regreso a la casa del rancho en un cómodo silencio. Eleanor marcando un ritmo que sugería que no tenía prisa por terminar la conversación. El aire nocturno traía el aroma a salvia y el sonido distante del ganado acomodándose para dormir. James construyó esa cabaña cuando nos casamos por primera vez, dijo Eleanor mientras llegaban a los escalones del porche. Dijo que quería empezar poco a poco, demostrar que podía salir adelante con la ganadería antes de pedirle ayuda a mi padre para expandirse. Billy, tu hijo, nació en esa cabaña. Dio sus primeros pasos en esas tablas del suelo. ¿Qué pasó? La mano de Eleanor fue a la cadena de su garganta, y Tom vislumbró lo que colgaba allí. Un simple anillo de bodas de oro, gastado por años de uso.
Un incendio en la chimenea en pleno invierno. James regresó por Billy, pero el techo se derrumbó antes de que pudiera salir. Intenté seguirlos, pero el calor tocó su mano izquierda y Tom notó por primera vez las tenues cicatrices que surcaban sus dedos. No pude alcanzarlos. El peso de esa culpa se instaló entre ellos como algo vivo. Tom lo había visto antes, la carga que llevaban los supervivientes cuando no podían salvar a las personas que más importaban. Él mismo la había llevado. Sabe que no fue su culpa, dijo con suavidad. Saber algo y sentirlo son dos cosas diferentes, señor Avery. Construí esa casa del rancho después del incendio. La hice lo suficientemente grandiosa para la familia que James y yo habíamos planeado tener. Pero es solo un monumento a lo que perdí, no un hogar para lo que aún podría encontrar. Eleanor subió los escalones del porche lentamente, como una mujer mayor de sus años. En la puerta hizo una pausa y miró a Tom. Gracias por quedarse, dijo. Los otros peones, cuando me veían así, no podían huir lo suficientemente rápido. Los incomodaba, supongo. Ver a una mujer llorar. El dolor no es algo de lo que avergonzarse, señora. Solo significa que amó algo que valía la pena llorar. La sonrisa de Eleanor fue pequeña pero genuina. Quizás por eso usted todavía está aquí y ellos no. Buenas noches, señor Avery. Mientras Tom regresaba al barracón, entendió algo que lo había desconcertado desde su llegada. El rancho no estaba embrujado por fantasmas. Estaba embrujado por un amor que no tenía a dónde ir. Eleanor S. James no estaba loca ni maldita. Era una mujer atrapada por su propia devoción a los muertos, incapaz de ver un camino hacia adelante que no se sintiera como una traición. Por primera vez desde que aceptó el trabajo, Tom comenzó a preguntarse si quizás, solo quizás, había encontrado un lugar donde su propio conjunto particular de heridas podría ser útil. Había aprendido algo sobre cargar con los muertos, sobre el peso de las decisiones que no se podían deshacer. Si Eleanor lo dejaba, quizás él podría ayudarla a aprender la diferencia entre honrar el pasado y ser enterrada por él. La pregunta era si alguno de ellos era lo suficientemente valiente como para intentarlo. La mañana después del encuentro nocturno de Tom con Eleanor, trajo un sutil cambio a la atmósfera del rancho. Eleanor todavía mantenía su distancia formal, pero había menos frialdad en su voz cuando daba instrucciones, y ocasionalmente Tom la sorprendía observándolo trabajar con algo que podría haber sido curiosidad. Tom se lanzó al trabajo del rancho con la intensidad de un hombre que había encontrado un propósito de nuevo. El trabajo físico se sentía bien después de meses de vagar sin rumbo, y había satisfacción al ver resultados inmediatos de sus esfuerzos. Las cercas que se habían estado cayendo durante meses de repente estaban rectas y fuertes. Las puertas que habían colgado torcidas ahora se abrían correctamente. La maquinaria del granero, descuidada y oxidada, comenzó a zumbar con eficiencia bajo su paciente atención. Fue mientras reparaba la bomba de agua que servía al pasto principal cuando el entrenamiento militar de Tom realmente se hizo evidente. La bomba había estado fallando durante semanas, según Pete, entregando agua a tirones que dejaban al ganado inquieto y el pasto seco en algunas partes. He intentado todo lo que se me ocurre, dijo Pete, limpiándose el sudor de la frente. Quizás sea hora de llamar a un especialista del pueblo, aunque Dios sabe lo que costará. Tom estudió el mecanismo de la bomba con el enfoque metódico que una vez había aplicado al equipo de campo, que significaba la diferencia entre la vida y la muerte para sus hombres. La medalla de honor del Congreso guardada en sus alforjas había sido ganada en parte por su habilidad para mantener el equipo crítico funcionando en condiciones imposibles. Una bomba de agua de rancho era juego de niños en comparación con mantener la artillería en medio de una ventisca de Dakota. «Pásame esa llave inglesa», dijo Tom, su voz adquiriendo la tranquila autoridad que una vez había infundido respeto en soldados rasos y oficiales por igual. «El problema no es mecánico, es la válvula de entrada. Alguien la instaló al revés». En una hora, el agua fluía constantemente de nuevo, y Pete miraba a Tom con nuevo respeto. ¿Dónde aprendió a arreglar cosas así? «El ejército te enseña a arreglártelas con lo que tienes», respondió Tom, deliberadamente vago. «Cuando estás a 100 millas del pueblo más cercano, aprendes a arreglar las cosas tú mismo o a arreglártelas sin ellas». Pero la verdad era más complicada que eso. El historial de servicio de Tom, si alguien se hubiera molestado en mirar,
Habría mostrado condecoraciones por innovación técnica bajo fuego, menciones por liderazgo y recomendaciones para ascensos que nunca llegaron. Lo que no mostraría era la razón por la que esos ascensos habían sido denegados, o por qué un oficial condecorado había terminado su carrera con un consejo de guerra y una baja deshonrosa. Esa tarde, mientras Tom estaba sentado en el porche del barracón, limpiando su rifle, un hábito que moría difícilmente en los viejos soldados, Eleanor se acercó con 2 tazas de café y una expresión que sugería que había estado reuniendo valor para esta conversación. Pete me dice que tiene la bomba funcionando mejor que en años, dijo, sentándose en la silla a su lado. Solo necesitaba que alguien la mirara con ojos frescos, respondió Tom, aceptando el café con gratitud. A veces el problema no es lo que parece. Eleanor guardó silencio un momento, estudiando la forma en que las manos de Tom se movían sobre el rifle con eficiencia practicada. Usted se comporta como un oficial, no como un soldado raso. He visto suficientes militares para notar la diferencia. Las manos de Tom se detuvieron en la culata del rifle. ¿Qué le hace pensar que fui uno u otro? La forma en que evalúa una situación antes de actuar. ¿Cómo arregló esa bomba? Vio todo el sistema, no solo la parte rota. Así es como piensan los líderes. Los ojos grises de Eleanor eran penetrantes a la luz de la lámpara. Además, ese metal que guarda envuelto en tela en sus alforjas. Sarah lo mencionó cuando estaba limpiando. Tom dejó la taza de café con cuidado. Sarah no debería revolver mis cosas. Sarah ha estado cuidando de esta familia durante 20 años. Se da cuenta de las cosas. Eleanor se inclinó ligeramente. No estoy husmeando por chismes, señor Avery. Necesito saber en quién confío mi rancho. La franqueza de su enfoque le recordó a Tom a su oficial al mando, un hombre que valoraba la honestidad por encima de la cortesía. Podría mentir, desviar o cambiar de tema. En cambio, se encontró diciendo la verdad. Fui mayor en la 7ª caballería, dijo en voz baja. Serví 12 años, principalmente en el territorio de Dakota. Fui condecorado por innovación técnica y liderazgo de tropas. Hizo una pausa, sus dedos buscando el surco en la culata del rifle, donde incontables limpiezas habían suavizado la madera. También fui sometido a un consejo de guerra por desobedecer órdenes directas. Eleanor esperó, comprendiendo que la verdadera historia residía en lo que no decía. Se nos ordenó atacar una aldea Lakota, continuó Tom, su voz cada vez más baja. La inteligencia decía que era un punto de partida para una partida de guerra. Cuando llegamos allí, eran en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Cancelé el ataque. Eso suena a la decisión correcta. Mi oficial al mando no estuvo de acuerdo. Dijo que las órdenes eran órdenes, y que no era mi lugar tomar decisiones tácticas basadas en el sentimentalismo. La mandíbula de Tom se tensó al recordar, así que se me dio una orden directa de proceder con el ataque. Cuando me negué de nuevo, la mitad de mis hombres me apoyaron. La otra mitad siguió las órdenes. Eleanor pudo ver a dónde iba esto. Hubo combates entre soldados estadounidenses sobre si masacrar civiles. La voz de Tom llevaba el peso de una vieja vergüenza. 3 buenos hombres murieron porque no pude encontrar una manera de salvar a esos aldeanos sin dividir mi mando. Al final, la aldea se salvó, pero mi carrera terminó. Baja deshonrosa por insubordinación y causar discordia en las filas. ¿Y la medalla? Tom casi sonrió, pero no había humor en ello. Otorgada 6 meses antes del Consejo de Guerra por defender un asentamiento civil contra asaltantes. Irónico considerando lo que terminó mi carrera. Eleanor permaneció en silencio durante un largo tiempo, procesando esta información. ¿Se arrepiente de rechazar la orden? Ni por un segundo. Me arrepiento de cómo lo manejé. Me arrepiento de que hombres buenos murieran por mis errores, pero no me arrepiento de elegir la conciencia por encima de las órdenes. Tom la miró fijamente a los ojos. Si eso me hace inútil para este trabajo, lo entiendo. En lugar de despedirlo, Eleanor sorprendió a Tom sonriendo, la primera sonrisa genuina que le había visto desde que llegó a Black Hollow. Señor Valentía, el mes pasado 3 peones renunciaron después de una semana. 2 robaron equipo antes de desaparecer en la noche, y 1 intentó convencerme de vender el rancho a sus socios comerciales en Denver. Usted ha trabajado más duro en 7 días que el resto de ellos juntos. Ha arreglado cosas que llevaban meses rotas y acaba de demostrar
que está dispuesto a sacrificar sus propios intereses para proteger a personas que no pueden protegerse a sí mismas. Se puso de pie, recogiendo las tazas de café. No busco un hombre perfecto, Tom. Busco uno bueno. Mientras Eleanor regresaba a la casa, Tom sintió que algo se movía en su pecho, una liberación de la tensión que había cargado durante tanto tiempo. Se había convertido en parte de su identidad. Durante 3 años, había estado vagando de trabajo en trabajo, cargando su vergüenza como un peso físico. Pero Eleanor James había mirado su fracaso más profundo y había visto no debilidad, sino el tipo de fuerza que ella necesitaba. Quizás Pete tenía razón y este lugar era diferente desde el incendio, pero quizás diferente no significaba necesariamente roto. Quizás a veces solo significaba listo para algo nuevo. Tom terminó de limpiar su rifle y se recostó en su silla, escuchando los sonidos nocturnos del rancho. Por primera vez en años, se permitió imaginar quedarse en un lugar el tiempo suficiente para ver cambiar las estaciones, para ver cómo los proyectos que había comenzado llegaban a su fin. El dólar de plata en su bolsillo se sentía más pesado esa noche, no con desesperación, sino con posibilidad. La mañana siguiente trajo visitas a Black Hollow Ranch, del tipo que llegaba en lujosos carruajes con polvo de ciudad en sus ruedas y con intenciones que no eran del todo honestas. Tom estaba reemplazando tablas en la puerta del granero cuando escuchó el sonido de caballos acercándose, y levantó la vista para ver a 3 hombres con trajes oscuros subiendo por el camino del rancho. Eleanor salió de la casa antes de que llegaran al porche, con la postura erguida y poco acogedora. Se había cambiado su ropa de trabajo por un vestido formal que enfatizaba su papel de dueña del rancho, y se comportaba con la autoridad que su padre le había enseñado. «Señora St. James», exclamó el líder mientras desmontaba. Era alto y delgado, con la tez pálida de alguien que pasaba su tiempo en oficinas en lugar de al aire libre. «Soy Richard Holbrook, The Mountain Development Company. Hemos estado en contacto. Señor Holbrook». La voz de Eleanor podría haber congelado el agua en julio. «Creí haber dejado clara nuestra posición en mi última carta». Tom siguió trabajando en la puerta del granero, pero se colocó donde pudiera escuchar la conversación. Pete apareció del cobertizo de maquinaria, ostensiblemente revisando el equipo, pero claramente atento a lo que sucedía. «Ahora, señora St. James, entiendo su apego a este lugar», dijo Holbrook con la paciencia practicada de un hombre acostumbrado a tratar con lo que consideraba mujeres irracionales. «Pero seguramente puede ver la sabiduría de nuestra oferta. 3 veces lo que esta tierra vale para propósitos agrícolas, y usted sería libre de reubicarse en un lugar más adecuado para una mujer en sus circunstancias». «Mis circunstancias», repitió Eleanor, su voz peligrosamente baja. «¿Se refiere a ser viuda?» «Me refiero a estar sola y tratar de manejar una operación que requiere más recursos de los que posee actualmente». Holbrook hizo un gesto hacia los edificios del rancho. «Este lugar se está desmoronando, señor James. ¿Cuánto ganado perdió el invierno pasado? ¿Cuántos peones ha tenido este año?» Tom vio las manos de Eleanor apretarse a los costados, pero su voz se mantuvo controlada. «La condición de mi rancho no es asunto suyo, señor Holbrook». «Pero lo es, verá. Mountain Development Company tiene planes para todo este valle. Una comunidad turística para familias ricas del este que buscan la experiencia del oeste. Su rancho se encuentra justo en el centro de nuestro desarrollo propuesto. Estamos preparados para ser generosos, pero necesitamos su cooperación. Y si no coopero», uno de los compañeros de Holbrook, un hombre corpulento con nudillos cicatrizados, se adelantó ligeramente. «Bueno, señora, a veces el territorio puede ser peligroso para la gente que no tiene la protección adecuada. El ganado es robado, los edificios se incendian, ocurren accidentes». La amenaza era sutil pero inconfundible, y Tom sintió que su entrenamiento militar se activaba. Sus manos se detuvieron en la puerta del granero y su atención se centró por completo en los 3 hombres. Sin pensarlo conscientemente, comenzó a calcular distancias, posiciones de cobertura y ventajas tácticas. Eleanor, sin embargo, dio un paso adelante en lugar de retroceder. «¿Me está amenazando, señor Holbrook?» «Para nada», dijo Holbrook con suavidad, simplemente señalando las realidades de la vida en el rancho. «Quizás le gustaría un tiempo para considerar nuestra oferta. Estaremos en la ciudad unos días.
Los hombres montaron sus caballos y se alejaron, dejando a Eleanor de pie en el porche con los puños cerrados y la mandíbula tensa en líneas que le recordaron a Tom el retrato de su padre en la sala. «Señora», dijo Tom, acercándose al porche. «¿Está bien?» «Buitres», dijo Eleanor con amargura. «Han estado rondando durante meses, desde que se corrió la voz sobre nuestras dificultades. Creen que una mujer sola es presa fácil. ¿Qué tipo de desarrollo están planeando?» Eleanor rió, pero no había humor en ello. ¿Un patio de juegos para los ricos del este que quieren pretender que son vaqueros durante unas semanas cada verano? Destruirían todo lo que construyó mi padre. Convertirían esto en una especie de rancho de lujo donde la gente de la ciudad con manos blandas pueda jugar a ser del oeste. Tom comprendió su enojo, pero también reconoció las realidades prácticas a las que se enfrentaba. ¿Cuánta deuda tiene el rancho? Los ojos grises de Eleanor brillaron con orgullo y dolor. Lo suficiente como para que su oferta resolviera mis problemas financieros y me dejara dinero de sobra. Pero también significaría abandonar todo por lo que mi familia trabajó. Su padre construyó este lugar de la nada, de menos que nada. Eleanor caminó hasta la barandilla del porche y miró las tierras del rancho. Vino al oeste después de la guerra con un sueño y suficiente determinación para hacerlo realidad. Empezó con 100 cabezas de ganado y un pedazo de tierra que nadie más quería. Pasó 30 años convirtiéndolo en algo que importaba. Entró en la casa y regresó unos minutos después con un viejo rifle Winchester, su culata pulida por décadas de uso y su metal reluciente por un cuidadoso mantenimiento. «Este era suyo», dijo, pasando los dedos por el cañón. «Siempre dijo que el valor de una persona no se medía por lo que heredaba, sino por lo que construía con sus propias manos. Este rancho representa 3 generaciones de sudor y sacrificio de los St. James». Tom examinó el rifle con la apreciación de alguien que entendía la artesanía de calidad. «Es un arma fina, bien cuidada. Me enseñó a disparar con este rifle», dijo. Dijo que una mujer en este país necesitaba poder proteger lo que era suyo. La voz de Eleanor se hizo más fuerte mientras hablaba. «Puede que esté sola, señor Avery, pero no estoy indefensa, y no voy a vender a promotores que ven el legado de mi familia como nada más que una molestia que se puede comprar». La convicción en su voz despertó algo en Tom que había estado latente durante demasiado tiempo. Aquí había alguien luchando por algo que importaba, alguien que entendía la diferencia entre lo que era fácil y lo que era correcto. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó. Eleanor lo miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que ya no estaba sola. «¿Está dispuesto a quedarse, incluso sabiendo que podría haber problemas?» «Señora, he estado huyendo de problemas durante 3 años. Quizás sea hora de que me plante y los enfrente». Una sonrisa tiró de las comisuras de la boca de Eleanor. La primera vez que Tom la había visto genuinamente feliz desde su llegada. «Pues bien, Tom Avery, supongo que será mejor que averigüemos cómo hacer que este rancho sea lo suficientemente rentable como para que el señor Holbrook y sus amigos pierdan interés en nuestra tierra». Mientras hablaban de números de ganado y precios de mercado, de reparaciones que necesitaban ser priorizadas y gastos que podían posponerse, Tom sintió la familiar satisfacción de planear una campaña. Hacía demasiado tiempo que no tenía algo por lo que valiera la pena luchar, algo que requiriera el tipo de pensamiento estratégico que una vez lo había convertido en un oficial condecorado. El dólar de plata en su bolsillo parecía latir con calor, recordándole las palabras de su padre sobre el sacrificio y lo que era correcto. Quizás por eso había terminado en Black Hollow Ranch, no solo para encontrar trabajo, sino para encontrar una causa digna del hombre que una vez había sido. 3 semanas después de la visita de Holbrook, Tom estaba en el estudio de Eleanor, ayudándola a revisar los registros financieros del rancho, cuando hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. El estudio en sí era un testamento a la historia de la familia St. James. Libros encuadernados en cuero forraban las paredes. Mapas del territorio mostraban la evolución del rancho a lo largo de décadas, y la vieja espada de caballería de su padre colgaba sobre la chimenea. Eleanor había extendido los documentos legales sobre el enorme escritorio de roble de su padre, papeles que relataban la propiedad del rancho hasta la concesión original de tierras. La experiencia militar de Tom había incluido suficientes asuntos legales como para darle una comprensión práctica de la ley de propiedad, y algo en la cláusula de derechos minerales en la escritura original llamó su atención.
Esto es inusual, dijo Tom, señalando una sección de denso texto legal. La mayoría de las concesiones de tierras territoriales excluían los derechos minerales, pero esta parece incluirlos. Eleanor se inclinó, su hombro rozando el suyo mientras examinaba el documento. El contacto fue breve pero eléctrico, y Tom se encontró agudamente consciente de su presencia, el aroma a lavanda de su jabón, la forma en que su frente se arrugaba en concentración, el suave sonido de su respiración. Nunca le presté mucha atención a esa cláusula, admitió Eleanor. Mi padre siempre dijo que éramos ganaderos, no mineros. Pero tienes razón. Parece otorgar derechos minerales completos al propietario de la propiedad. Tom estudió el documento con más cuidado, su dedo trazando el elaborado lenguaje legal. Según esto, tu familia posee todo lo que está por encima y por debajo de la tierra de todo el rancho. Eso es más de 20,000 acres. ¿Por qué importaría eso? Nunca ha habido minería en este valle. Quizás todavía no. Tom se recostó en su silla, las piezas de un rompecabezas comenzando a formarse en su mente. Pero piensa por qué Holbrook está tan interesado en este pedazo de tierra específico. Un complejo turístico podría construirse en cualquier lugar del territorio con buenas vistas y acceso al agua. ¿Por qué tiene que ser aquí? Eleanor guardó silencio un momento, procesando las implicaciones. ¿Crees que saben algo que nosotros no? Creo que necesitamos averiguar qué tipo de trabajo de estudio geológico se ha realizado recientemente en esta zona. Tom reunió los documentos cuidadosamente. ¿El abogado de tu padre habría guardado registros de alguna reclamación minera o solicitud de estudio? Samuel Morrison, el hermano mayor de Pete. Él manejó los asuntos legales de mi padre durante 30 años. Si alguien lo supiera, sería él. La mañana siguiente, Eleanor y Tom cabalgaron juntos hacia Bitter Creek, ostensiblemente para comprar provisiones, pero en realidad para visitar la oficina del abogado encima del banco. Samuel Morrison era un hombre delgado y preciso, con gafas de montura de alambre y el modo cuidadoso de alguien que había pasado su vida lidiando con los secretos de otras personas. Eleanor, qué gusto verte, dijo Morrison, levantándose de detrás de un escritorio cubierto de ordenadas pilas de papeles. Y usted debe ser el nuevo peón del que todo el mundo habla. Tom le estrechó la mano al abogado, notando la fuerza en el apretón del anciano. Tom Avery, encantado de conocerlo. Samuel, necesitamos preguntarle sobre los derechos minerales en el rancho, dijo Eleanor sin preámbulos. ¿Y si alguien ha estado haciendo preguntas sobre estudios geológicos en nuestra área? La expresión de Morrison se volvió pensativa. Interesante que pregunte eso. He tenido a 3 partes diferentes contactándome en los últimos 6 meses sobre derechos minerales en el valle, todas afirmando representar a diferentes compañías, pero el papeleo era notablemente similar. ¿Qué tipo de minerales buscaban?, preguntó Tom. Principalmente cobre, aunque hubo menciones de plata e incluso algunos elementos de tierras raras. Morrison sacó un archivo de su gabinete. Los rechacé a todos, por supuesto, ya que su familia posee los derechos minerales por completo, pero hice algunas investigaciones después solo para satisfacer mi curiosidad. El abogado extendió un mapa de estudio geológico territorial, señalando áreas marcadas con diferentes símbolos. Según este estudio del año pasado, hay un importante depósito de cobre que atraviesa su rancho, posiblemente uno de los depósitos sin explotar más grandes del territorio. Eleanor miró el mapa, la comprensión inundando su rostro. Por eso Holbrook quiere la tierra. No se trata de construir un complejo turístico, se trata de los minerales. Una mina de cobre valdría cientos de veces lo que le han ofrecido por el rancho, confirmó Morrison. Si este estudio es preciso, estamos hablando de suficiente cobre para abastecer la construcción de ferrocarriles durante la próxima década. Tom estudió el mapa con más cuidado, su mente táctica ya analizando las implicaciones. ¿Cuánta gente sabe sobre este estudio? Es un documento territorial, así que es de dominio público, pero la mayoría de la gente no sabe leer estudios geológicos, y la oficina territorial no precisamente anuncia sus hallazgos. Pero compañías como Mountain Development sabrían cómo acceder e interpretar esta información, dijo Eleanor con tristeza. Sin duda, y si pueden adquirir su tierra mediante compra o presión legal, poseerían uno de los depósitos minerales más valiosos del territorio por una fracción de su verdadero valor. Tommy y Eleanor intercambiaron miradas, ambos comprendiendo que las apuestas acababan de aumentar drásticamente.
Esto no se trataba simplemente de preservar un rancho familiar. Se trataba de proteger lo que podría ser la base de la independencia financiera de Eleanor durante décadas. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Eleanor. Morrison se recostó en su silla, pensativo. Legalmente, su posición es fuerte. Usted posee los derechos minerales, y la escritura original es clara e inequívoca. Pero la fuerza legal no siempre se traduce en seguridad práctica, especialmente cuando hay mucho dinero de por medio. ¿Quiere decir que podrían intentar otros métodos de persuasión?, dijo Tom en voz baja. Quiero decir que ocurren accidentes a personas que se interponen en el camino de grandes ganancias. Se sabe que las compañías mineras juegan sucio cuando los métodos legales no dan resultados. El camino de regreso al rancho fue silencioso. Tanto Tom como Eleanor estaban perdidos en sus pensamientos sobre lo que habían aprendido. El paisaje se veía diferente ahora. No solo buenas tierras de pastoreo, sino algo lo suficientemente valioso como para que los hombres pudieran matar por poseerlo. Necesito preguntarle algo, dijo Eleanor mientras se acercaban a las puertas del rancho. Sabiendo lo que sabemos ahora, ¿todavía está dispuesto a quedarse? Esto podría ponerse peligroso. Tom sujetó su caballo y la miró seriamente. Eleanor, he pasado 3 años huyendo de peleas que debí haber terminado. Estoy cansado de huir. El uso de su nombre de pila quedó suspendido en el aire entre ellos. Una intimidad que ninguno reconoció, pero ambos sintieron. Las mejillas de Eleanor se sonrojaron ligeramente, pero no lo corrigió. Además, continuó Tom, su padre no construyó este rancho solo para entregárselo al primer grupo de matones que apareciera. Si hay cobre bajo esta tierra, le pertenece a usted, no a una compañía de desarrollo del este. La sonrisa de Eleanor fue radiante. Entonces supongo que será mejor que averigüemos cómo proteger lo que es nuestro. Mientras cabalgaban a través de las puertas de Black Hollow Ranch, Tom sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros, no solo por las operaciones diarias del rancho, sino por la seguridad y el futuro de Eleanor. Era un sentimiento que había creído perdido para siempre cuando su carrera militar terminó en desgracia. El dólar de plata en su bolsillo parecía latir con calor, como si su padre le recordara que a veces el verdadero valor de un hombre no se medía por sus fracasos pasados, sino por su voluntad de defender lo que era correcto cuando más importaba. El ataque comenzó de forma pequeña. Cortes en las cercas que permitían al ganado vagar por propiedades vecinas, roturas en las tuberías de agua que requerían reparaciones costosas y forraje que misteriosamente se estropeaba durante la noche. Tom reconoció el patrón de sus días en el ejército. Guerra psicológica diseñada para desgastar la resolución de un oponente antes de que comenzara el asalto real. Eleanor manejó cada contratiempo con sombría determinación, pero Tom pudo ver el peaje que le estaba cobrando. Aparecieron ojeras bajo sus ojos, y su mano se dirigía con más frecuencia al medallón que llevaba bajo su vestido, el que Pete había mencionado, que contenía fotos de su esposo e hijo. Fue una mañana particularmente difícil, después de haber pasado 3 horas reuniendo ganado que se había escapado por otra cerca cortada, cuando Eleanor finalmente llegó a su límite. Quizás debería vender, dijo en voz baja mientras cabalgaban de regreso a la casa del rancho. Quizás luchar contra esto es solo orgullo, y estoy poniendo a todos en riesgo por nada. Tom sujetó su caballo, obligando a Eleanor a detenerse también. ¿Realmente cree eso? Creo que estoy cansada de ver cómo todo lo que construyó mi padre se desmorona pedazo a pedazo. Creo que esos hombres seguirán escalando hasta que alguien salga herido. Y creo, su voz se quebró ligeramente. Creo que James y Billy preferirían verme a salvo y establecida en otro lugar que muerta defendiendo un pedazo de tierra. Tom desmontó y caminó hacia el caballo de Eleanor, extendiendo la mano para ayudarla a bajar. Cuando sus pies tocaron el suelo, estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las lágrimas contenidas en sus ojos grises. Eleanor, dijo suavemente, ¿qué cree que diría su esposo si pudiera verla ahora? Diría que estaba siendo terca y tonta, probablemente. Una lágrima se derramó, trazando un camino por su mejilla. No. La voz de Tom era segura. Diría que estaba siendo valiente. Diría que estaba luchando por algo que importaba y estaría orgulloso de usted por no rendirse. Eleanor lo miró, sorprendida por la convicción en su voz. ¿Cómo puede saber eso? Porque sé cómo se ve cuando alguien ama algo más grande que a sí mismo. Su esposo construyó esa cabaña con sus propias manos.
Comenzó este rancho sin nada más que determinación y esperanza. Él no querría que usted entregara lo que él murió protegiendo. La mano de Tom se alzó, casi sin pensarlo conscientemente, para secarle una lágrima de la mejilla. No está luchando por un pedazo de tierra, Eleanor. Está luchando por la idea de que personas como su padre y su esposo pueden construir algo duradero, algo que no puede ser comprado ni robado por hombres con más dinero que honor. El toque de sus dedos callosos contra su piel envió a Eleanor una calidez que no había sentido en 3 años. Por un momento, el peso del dolor y la responsabilidad se levantó, reemplazado por algo que ella había creído desaparecido. Para siempre, la sensación de ser comprendida, de ser vista como algo más que un problema a resolver. Tom, susurró, su voz apenas audible por encima del sonido del viento entre la hierba. Se quedaron allí a la luz del sol de la mañana, el espacio entre ellos cargado de posibilidad y el reconocimiento compartido de que algo estaba cambiando entre ellos. La mano de Tom se demoró en su mejilla, y los ojos de Eleanor buscaron su rostro en busca de la respuesta a preguntas que no estaba lista para hacer en voz alta. El momento fue interrumpido por el sonido de cascos que se acercaban. Tom dio un paso atrás rápidamente, y Eleanor se alisó las faldas mientras Pete aparecía por una loma, cabalgando rápidamente con la urgencia grabada en sus rasgos curtidos. «¡Jefa!», exclamó Pete al acercarse. «Tenemos problemas. Problemas de verdad esta vez». «¿Qué es?», preguntó Eleanor, con la compostura restaurada, pero las mejillas aún sonrojadas. «Encontramos 3 cabezas muertas en el pasto norte, disparadas, no enfermas. Y hay algo más». La expresión de Pete era sombría. «Encontramos huellas que se alejaban del lugar. 5 o 6 hombres a caballo en dirección a la carretera territorial». La mandíbula de Tom se tensó. Matar ganado era una escalada seria, el tipo de mensaje que no podía malinterpretarse. ¿Hace cuánto tiempo? 1 hora, quizás 2. Las huellas todavía están frescas. El rostro de Eleanor se había puesto pálido, pero su voz era firme. «Necesitamos informar esto al sheriff». «El sheriff está fuera del pueblo», dijo Pete sombríamente. «No regresará en 3 días, e incluso si estuviera aquí, no hay mucho que pudiera hacer sin atraparlos en el acto». Tom ya se estaba moviendo hacia su caballo. «Voy a seguir esas huellas, a ver a dónde llevan». «Vengo con usted», dijo Eleanor de inmediato. «No». La voz de Tom llevaba la autoridad de su entrenamiento militar. «Si esto es una emboscada, necesito saber que usted está a salvo. Quédese aquí con Pete, y si no regresamos al atardecer, cabalgue hasta el pueblo y telegrafíe al alguacil territorial». Eleanor comenzó a protestar, pero algo en la expresión de Tom la detuvo. Este era el hombre que una vez había liderado cargas de caballería y defendido asentamientos civiles, y ella podía ver la mente táctica trabajando detrás de sus ojos. «Tenga cuidado», dijo en cambio, su mano extendiéndose para tocar su brazo. Tom cubrió su mano con la suya, el gesto breve pero significativo. «Lo haré, pero Eleanor, prométame que esto no la asustará y la hará rendirse. Lo que pasó aquí hoy solo demuestra lo valiosa que es realmente esta tierra». Mientras Tom cabalgaba hacia el norte, siguiendo las huellas, Eleanor lo observó hasta que desapareció por la cresta. La calidez de su toque permanecía en su brazo, y por primera vez desde la muerte de James, se encontró genuinamente asustada de perder a alguien de nuevo. Pete observó su expresión con la mirada conocedora de alguien que había visto a Eleanor crecer de una joven novia a una mujer fuerte. «Es un buen hombre. Ese sabe cómo luchar, pero más importante aún, sabe por qué vale la pena luchar». Eleanor tocó el medallón de su garganta, sintiendo el peso familiar de las fotos de James y Billy a través de la tela de su vestido. Durante 3 años lo había llevado como un recordatorio de lo que había perdido. Pero de pie allí, viendo a Tom cabalgar hacia el peligro en su nombre, comenzó a preguntarse si también podría ser un recordatorio de que el amor una vez encontrado valía el riesgo de perderlo de nuevo. «Sí», dijo en voz baja. «Creo que sí». La tarde se alargó mientras Eleanor y Pete esperaban el regreso de Tom. Ambos encontraron excusas para revisar el horizonte norte cada pocos minutos. El silencio del rancho se sentía diferente ahora. No pacífico, sino expectante, como el momento antes de que estalle una tormenta. Eleanor se encontró rezando a un Dios con el que había estado enojada durante 3 años, pidiendo no que James y Billy regresaran a ella, sino que Tom regresara a salvo.
El cambio en sus oraciones se sintió como el primer paso hacia un futuro que finalmente estaba lista para considerar. Tom regresó justo cuando el sol se ponía, con el rostro sombrío por lo que había descubierto. Las huellas habían llevado a un campamento a 5 millas al norte del rancho, donde había encontrado evidencia de una operación más grande de lo que cualquiera de ellos había sospechado. Pero no eran los ganados muertos o el campamento amenazante lo que más pesaba en su mente. Mientras se acercaba a la casa del rancho, Eleanor lo recibió en el porche, el alivio evidente en su rostro. Gracias a Dios que está a salvo. ¿Qué encontró? Más de lo que esperábamos, dijo Tom, desmontando lentamente. Hay al menos una docena de hombres acampados allí, y no son solo pistoleros a sueldo. Esta es una operación de estilo militar. Pete emergió del granero, habiendo escuchado la llegada de Tom. Militar, guardias coordinadas, líneas de suministro organizadas, disciplina de campo adecuada. Alguien con entrenamiento real está dirigiendo este espectáculo. La expresión de Tom se oscureció, pero eso no es lo peor. Eleanor y Pete intercambiaron miradas. ¿Qué quiere decir? Tom metió la mano en su alforja y sacó un documento doblado que había encontrado en el campamento. No solo están tratando de asustarla para que venda, Eleanor. Tienen escrituras falsificadas que reclaman la propiedad de sus derechos minerales. Si pueden crear suficiente caos y violencia, planean hacerla declarar incompetente para administrar la propiedad y solicitar a la Corte Territorial que otorgue la custodia a una parte responsable, es decir, Mountain Development Company. No pueden hacer eso, dijo Eleanor, pero su voz carecía de convicción. Pueden si tienen al juez adecuado, comprado y pagado. Y si algo le sucediera durante todo este caos, Tom dejó la frase sin terminar. Las implicaciones pendían pesadamente en el aire de la tarde. Esto ya no era solo un asunto de negocios. Se trataba de la vida de Eleanor. Hay algo más, dijo Tom en voz baja. Reconocí a uno de los hombres en ese campamento, el capitán Marcus Webb, mi antiguo oficial al mando. El rostro de Eleanor palideció. El que ordenó el ataque a la aldea, el mismo. Lo que significa que esto no se trata solo de la mina de cobre. Alguien se ha tomado muchas molestias para traer a Webb aquí específicamente. La mandíbula de Tom se tensó. Saben sobre mi pasado, Eleanor. Saben exactamente quién soy y por qué fui sometido a un consejo de guerra. Pete dio un paso adelante, su rostro curtido preocupado. ¿Qué significa eso para nosotros? Tom guardó silencio por un largo momento, mirando el paisaje que se oscurecía. Cuando habló, su voz llevaba el peso de una vieja vergüenza y un miedo actual. Significa que tienen influencia sobre mí. Webb ha estado contando su versión de lo que sucedió en Dakota durante años. La versión donde yo era un cobarde que hizo que hombres buenos murieran porque era demasiado débil para seguir órdenes. Si esto va a los tribunales, él testificará que soy poco confiable, peligroso, un hombre que se derrumba bajo presión. Eleanor sintió algo frío asentarse en su estómago. Tom, ¿qué pasó realmente en Dakota? Tom cerró los ojos, los recuerdos tan vívidos como si hubieran sucedido ayer. Habíamos estado siguiendo una partida de guerra durante 3 días, siguiendo informes de incursiones en asentamientos aislados. Cuando finalmente los alcanzamos, no era lo que esperábamos. Hizo una pausa, reuniendo el valor para contar toda la verdad por primera vez en años. La aldea estaba compuesta principalmente por mujeres, niños y ancianos. Los guerreros estaban cazando según las mujeres que intentaron hablar con nosotros, pero Webb tenía sus órdenes del comando territorial. Cualquier campamento indio en la zona debía considerarse hostil. Eleanor y Pete escucharon en silencio. Mientras Tom continuaba, traté de explicar que estos no eran los asaltantes que buscábamos. Pedí tiempo para verificar la situación. Webb dijo que las órdenes eran órdenes y que no era mi lugar tomar decisiones estratégicas basadas en lo que él llamó mentiras salvajes. Las manos de Tom se apretaron mientras el recuerdo se intensificaba, así que me negué a ordenar el ataque. La mitad de mis hombres estuvieron de acuerdo conmigo, podían ver lo que yo veía. La otra mitad siguió la orden directa de Webb de cargar contra la aldea. ¿Qué pasó? Los hombres que me siguieron formaron una línea defensiva para proteger a los civiles. Los hombres que siguieron a Webb cargaron contra la aldea. Estalló una lucha entre los dos grupos. Soldados estadounidenses disparándose entre sí, mientras mujeres y niños Lakota corrían por sus vidas.
La voz de Tom se quebró ligeramente. 3 de mis hombres murieron tratando de proteger a esos civiles. Hombres buenos que confiaron en mi juicio y pagaron con sus vidas. Al final, la aldea se salvó, pero Webb informó el incidente como un motín. Dijo que yo había sido comprometido por la influencia enemiga y que no era apto para el mando. Eleanor se acercó a Tom, su enojo evidente. Pero usted salvó vidas inocentes. Hice que mis propios hombres murieran, Eleanor. Sean cuales sean los aciertos y errores de la situación, 3 soldados murieron porque no pude encontrar una manera de resolver el conflicto sin violencia. Tom finalmente la miró a los ojos. Webb tenía razón en una cosa. Me derrumbé bajo presión. Quizás no de la manera que él afirmó, pero fallé como líder cuando mis hombres más me necesitaban. El silencio se extendió entre ellos hasta que Eleanor habló, su voz firme con convicción. No falló, Tom. Eligió la conciencia por encima de la conveniencia y pagó un precio por hacer lo correcto. Esos hombres que murieron con usted, ellos tomaron su propia decisión de proteger a civiles. Eso no es un fracaso. Eso es honor. Webb no lo verá así, y tampoco un juez territorial al que le pagan para ver las cosas a la manera de Mountain Development. Los hombros de Tom se encorvaron bajo el peso de la vieja culpa y el miedo presente. Si esto va a los tribunales, me pintarán como un cobarde poco confiable que trae muerte y caos a donde quiera que vaya. Usarán mi pasado para desacreditar cualquier cosa que diga en su defensa. Pete había estado callado durante la revelación de Tom, pero ahora habló con la sabiduría de un hombre que había visto suficiente de la vida como para comprender sus complejidades. Tom, lo he visto trabajar durante semanas. He visto cómo maneja los problemas, cómo trata a la gente, cómo se comporta. Lo que sea que haya pasado en Dakota, el hombre que está aquí ahora es alguien en quien confiaría mi vida. Eleanor asintió enfáticamente. Pete tiene razón. No me importa lo que diga Webb sobre su pasado. Me importa quién es usted ahora. Y el hombre que he llegado a conocer nunca abandonaría a alguien que necesita ayuda. Pero incluso mientras Eleanor hablaba, Tom pudo ver la duda en sus ojos. No duda sobre su carácter, sino miedo sobre lo que su presencia podría significar para sus posibilidades de conservar el rancho. Si su pasado podía usarse en su contra en los tribunales, entonces quedarse podría ser lo más egoísta que podía hacer. Eleanor, dijo en voz baja, quizás debería irme. Encontrar otro lugar a donde ir antes de que esto empeore. Si no estoy aquí, no pueden usar mi historia en su contra. No. La respuesta de Eleanor fue inmediata y feroz. No dejaré que lo echen con amenazas y mentiras. Enfrentaremos esto juntos, pase lo que pase. Pero mientras Tom la miraba con su rostro decidido en la oscuridad, se preguntó si quedarse era un acto de coraje o egoísmo. Ya había traído la muerte a hombres que habían confiado en él una vez antes. ¿Podría vivir consigo mismo si su presencia también le causara daño a Eleanor? El peso del dólar de plata de su padre se sentía más pesado que nunca en su bolsillo. Un recordatorio de principios que parecían cada vez más difíciles de defender cuando lo que estaba en juego era la vida y el futuro de otra persona. Durante 3 días después de la revelación de Tom, una tensa calma se cernió sobre Black Hollow Ranch. Eleanor se lanzó al trabajo del rancho con desesperada intensidad, como si mantenerse ocupada pudiera posponer la confrontación inevitable. Tom trabajaba a su lado, pero ella podía sentir su creciente lucha interna, la forma en que se detenía en su trabajo para mirar hacia las colinas del norte, la cuidadosa manera en que evitaba estar a solas con ella, la culpa que ensombrecía sus ojos cada vez que su conversación tocaba el futuro. Fue Pete quien rompió el estancamiento, acercándose a Eleanor la 4ª mañana con un telegrama que había llegado al pueblo. «Esto es para Tom», dijo Pete, extendiendo el papel amarillo. El operador del telégrafo dijo que estaba marcado como urgente. Eleanor encontró a Tom en el granero, limpiando y lubricando metódicamente cada pieza de equipo como si se preparara para un asedio. Cuando ella le entregó el telegrama, su rostro palideció al leerlo. «¿Qué es?», preguntó Eleanor. Tom le entregó el telegrama sin hablar. El mensaje era breve, pero devastador. «Lamento informar. Alto. Capitán Marcus Webb difundiendo falso testimonio sobre el mayor Thomas Avery. Alto. Afirma que Avery es responsable de la muerte del sargento Collins. Cabo Martínez. Soldado Raso Henley. Alto.
Sobrevivientes del incidente de Dakota. Disputan el relato de Webb. Alto. Firmado. Coronel James Morrison. Oficial al mando. Séptima Caballería. Alto. Eleanor leyó el telegrama 2 veces, su ira creciendo con cada palabra. Este coronel Morrison, él estuvo allí. Él era el superior de Webb. Llegó justo después de que la lucha se detuvo. La voz de Tom era hueca de viejo dolor. Él es quien ordenó el consejo de guerra, pero también presentó un informe minoritario defendiendo mis acciones. Dijo que la situación era imposible y que cualquier oficial habría enfrentado el mismo dilema. Entonces, ¿por qué no me habló de este informe? Tom guardó silencio un momento, organizando sus pensamientos. Porque no importaba. 3 hombres aún murieron bajo mi mando y he estado cargando ese peso durante 3 años. El informe de Morrison fue enterrado en el archivo militar. Nunca cambió nada para mí. Eleanor sintió una oleada de protección que la sorprendió por su intensidad. Ahora importa. Si Webb está difundiendo mentiras sobre lo que sucedió, necesitamos que la verdad salga a la luz. Eleanor no entiende cómo funciona esto. La política militar, los tribunales territoriales, no les interesa la verdad cuando hay dinero y poder de por medio. La versión de los hechos de Webb será más simple, más limpia, más fácil de entender y aceptar para un juez. Pero Eleanor ya se estaba moviendo, su mente corriendo con posibilidades. Necesitamos telegrafiar al coronel Morrison, que venga aquí y testifique lo que realmente sucedió. No vendrá. Un coronel no viaja cientos de millas para defender a un mayor deshonrado. Eleanor dejó de caminar y miró a Tom con la misma expresión decidida que había tenido al enfrentar las amenazas de Holbrook. Entonces le haremos entender por qué es importante, no solo para usted, sino por lo que es correcto. Esa tarde, Eleanor redactó un telegrama al coronel Morrison, que era tanto una súplica como un desafío. Coronel Morrison, alto. Mayor Avery siendo usado como peón en una corrupta apropiación de tierras. Alto. Falso testimonio del capitán Webb. Amenaza vidas inocentes. Alto. La verdad sobre el incidente de Dakota crucial para prevenir la injusticia. Alto. Solicito su asistencia inmediata. Alto. Eleanor St. James Black Hollow Ranch. Bitter Creek Territorio. Alto. Mientras esperaban una respuesta, Tom se encontró lidiando con un problema inesperado. Los crecientes sentimientos entre él y Eleanor, que ninguno de ellos estaba del todo listo para reconocer abiertamente. El estrés de su situación había intensificado todo, y los momentos robados de conexión se estaban volviendo más difíciles de ignorar. Sucedió durante sus paseos nocturnos, cuando Eleanor insistía en revisar el perímetro del rancho a pesar de las preocupaciones de Tom sobre la seguridad. Había comenzado a llevar la pistola de su padre en estos paseos, y la vista de su perfil decidido a la luz de la luna le recordaba a Tom todo por lo que estaba luchando por proteger. «¿Sabes?», dijo Eleanor una tarde mientras hacían una pausa junto al arroyo que marcaba el límite este del rancho. Hace 3 meses estaba lista para renunciar a todo. Al rancho, al futuro, incluso a la idea de que la vida contuviera algo bueno. Tom observó la luz de la luna jugar sobre el agua, muy consciente de la presencia de Eleanor a su lado. «¿Qué cambió?». «Usted lo hizo». La voz de Eleanor era suave pero segura. «Me mostró que algunas cosas valen la pena luchar por ellas, incluso cuando la lucha parece imposible. Más que eso, me recordó que yo valgo la pena por luchar». Tom sintió que su resolución flaqueaba. Todos sus instintos le decían que la abrazara, que pronunciara las palabras que habían estado gestándose en su corazón durante semanas. En cambio, dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. «Eleanor, no puedo, no podemos, no mientras todo esto esté sin resolver. Si algo le sucede por mi culpa, nada me va a pasar», dijo Eleanor con firmeza. «Y aunque así fuera, esa sería mi elección, no la tuya». Antes de que Tom pudiera responder, el sonido de los cascos los interrumpió. Un solo jinete se acercaba rápidamente y la mano de Tom fue instintivamente a su arma hasta que reconoció la silueta de Pete. «Eleanor, Tom», exclamó Pete al alcanzarlos. «Tengo noticias del pueblo. El operador del telégrafo ha estado trabajando hasta tarde. Hay una respuesta de ese coronel». Cabalgaron rápidamente de regreso a la casa del rancho, donde Pete entregó a Eleanor un telegrama que era más largo que la mayoría de la correspondencia oficial. «Señora St. James, alto»,
Mayor Avery entre los mejores oficiales con los que he servido. Alto. Incidente de Dakota. Resultado de una situación imposible y órdenes corruptas. Alto. Las acciones de Avery salvaron vidas civiles a costa de su carrera militar. Alto. El testimonio actual del capitán Webb contradice el registro oficial. Alto. Parto inmediatamente hacia Bitter Creek. Alto. Espero llegar en 3 días. Alto. Coronel James Morrison. Alto. Eleanor sintió lágrimas de alivio y reivindicación brotar de sus ojos. Viene Tom, la verdad va a salir a la luz. Pero la expresión de Tom seguía preocupada. 3 días. Webb y sus hombres no esperarán tanto. Si saben que Morrison viene, se moverán contra nosotros antes de que llegue. Como si fuera convocado por sus palabras, el sonido de múltiples caballos se acercó al rancho. Tom contó al menos 6 jinetes moviéndose con la precisión coordinada de una patrulla militar. Apagó la lámpara rápidamente y se acercó a la ventana. «Es Webb», dijo con sombría resignación, «y no está aquí para conversar». Eleanor revisó la pistola de su padre y se unió a Tom en la ventana. A la luz de la luna, pudieron ver a los jinetes organizarse en un semicírculo alrededor de la casa, cortando las rutas de escape con eficiencia táctica. «Tom Avery», la voz de Webb se escuchó claramente en el patio. «Sé que estás ahí. Es hora de que terminemos lo que empezamos en Dakota». Tom miró a Eleanor, su rostro marcado por el arrepentimiento y la determinación. «Voy a salir. Pase lo que pase. Quédate adentro hasta que termine». «No». El agarre de Eleanor en su brazo era feroz. «Enfrentaremos esto juntos. Eleanor, esta es mi lucha, mi pasado, mis errores. Nuestro futuro», interrumpió Eleanor. «Lo que sea que haya hecho o no, en Dakota, usted está aquí ahora luchando por algo que importa. Eso también lo convierte en mi lucha». Tom vio la convicción absoluta en sus ojos grises y se dio cuenta de que discutir sería inútil. Eleanor St. James había tomado su decisión, y como su padre antes que ella, se mantendría firme y lucharía por lo que era suyo. «De acuerdo», dijo en voz baja, «pero haremos esto inteligentemente. Webb espera que yo salga solo, probablemente esperando provocarme para que haga algo imprudente. En cambio, vamos a sorprenderlo». La mente militar de Tom ya estaba trabajando en opciones tácticas. La casa proporcionaba buena cobertura y conocía el diseño del rancho mejor que los hombres de Webb. Si pudieran resistir hasta el amanecer, había una posibilidad de que llegara ayuda del pueblo. «¿Qué necesita que haga?», preguntó Eleanor. Tom miró a esta notable mujer que había elegido estar con él a pesar del peligro y sintió que algo cambiaba en su corazón. La culpa y la vergüenza que había cargado durante 3 años todavía estaban allí, pero ahora estaban equilibradas por algo más fuerte. La determinación de ser digno de su fe en él. «Necesito que confíe en mí», dijo, «y necesito que esté lista para cualquier cosa». Afuera, la voz de Webb se alzó de nuevo, más impaciente esta vez. «Última oportunidad, Avery. Salga y enfrente la justicia, o entraremos y lo sacaremos». Tom revisó su rifle una última vez y se movió hacia la puerta. El dólar de plata en su bolsillo se sentía cálido contra su pierna. Y por primera vez en años, entendió lo que su padre había querido decir sobre el sacrificio y lo que era correcto. Algunas batallas, se dio cuenta, valían la pena librarlas sin importar el costo. Tom salió al porche con las manos visibles pero listas, Eleanor a su lado, con el rifle de su padre sostenido con confianza. La visión de ella allí de pie, intrépida y decidida, pareció sorprender a Webb y a sus hombres. «Capitán Webb», dijo Tom, su voz con la calma autoridad que una vez había infundido respeto en soldados rasos y oficiales por igual. «Veo que todavía sigue órdenes de hombres que pagan mejor que el ejército». Webb estaba sentado en su caballo con precisión militar, pero su rostro mostraba el desgaste de un hombre que había pasado años justificando decisiones que lo mantenían despierto por la noche. «Mayor Avery, todavía escondiéndose detrás de civiles. Veo que el único que se esconde aquí es usted, Marcus, escondiéndose detrás de mentiras y testimonios comprados porque la verdad no sirve a sus nuevos empleadores». Tom dio un paso adelante, desviando la atención de Webb de Eleanor. «Dígame, ¿cuánto le paga Mountain Development por reescribir la historia? Lo suficiente como para que valga la pena tratar con un cobarde
que hizo que hombres buenos murieran. La mano de Webb descansó en su arma, pero aún no la había sacado. Collins, Martínez, Henley murieron porque usted no pudo seguir órdenes simples. Eleanor sintió la ira surgir en ella ante la acusación, pero la voz de Tom se mantuvo firme. Murieron protegiendo a personas inocentes de un ataque ilegal. ¿Y usted lo sabe? ¿Ilegal? Webb rió con dureza. Las órdenes del Comando Territorial nunca son ilegales, Avery. Eso es algo que usted nunca entendió. A veces, los buenos soldados tienen que hacer cosas difíciles. Los buenos soldados protegen a los inocentes. No asesinan niños porque es conveniente. El porte militar de Tom era evidente ahora. La postura y la presencia que una vez lo habían convertido en un líder nato. ¿Quiere arreglar esto, Marcus? Arreglémoslo, pero deje a la señora St. James fuera de esto. Los ojos de Webb se dirigieron a Eleanor, observando su postura decidida y la forma en que sostenía su rifle. La viuda ha tomado su decisión. Está con usted. Ella puede vivir con las consecuencias. Ese fue el momento en que Eleanor dio un paso adelante, su voz cortando el aire nocturno con tranquila autoridad. Capitán Webb está invadiendo mi tierra y amenazando a mi familia. Le sugiero que se vaya antes de que decida que son abigeos y lo trate en consecuencia. Uno de los hombres de Webb, un corpulento pistolero con manos cicatrizadas, espoleó su caballo hacia adelante. Quizás la dama necesite una lección de modales. El rifle de Tom estaba en sus manos y apuntado antes de que el hombre pudiera terminar su frase. Hasta aquí. El enfrentamiento se tensó. 6 hombres armados frente a 2 defensores con la casa del rancho a sus espaldas. Eleanor podía sentir la tensión aumentando hacia la violencia, pero también percibía algo más. Incertidumbre entre los hombres de Webb. Habían sido contratados para intimidar a una viuda y a un vaquero acabado, no para enfrentar a una mujer decidida y a un hombre que se movía con la confianza de un soldado nato. Está en desventaja numérica, Avery, dijo Webb, pero su voz carecía de convicción. Los números no significan mucho cuando se lucha por algo que importa, respondió Tom. Pregúntale a cualquiera de tus hombres si está listo para morir por los márgenes de ganancia de Mountain Development. Los ojos de Webb se entrecerraron al darse cuenta de que su ventaja táctica se estaba desvaneciendo. Tom no era el hombre destrozado que esperaba encontrar, y Eleanor no era la viuda indefensa que sus empleadores habían descrito. Más preocupante aún, algunos de sus pistoleros a sueldo parecían menos entusiasmados con la confrontación. Última oportunidad, dijo Webb, desenvainando su arma. Retírense o tomaremos el rancho por la fuerza. Eleanor levantó su rifle, la luz de la luna brillando en el cañón del Winchester de su padre. Este rancho ha estado en mi familia durante 30 años. Mi padre lo construyó con sus propias manos, lo defendió de asaltantes y cuatreros y de cualquiera que creyera que podía tomar lo que no era suyo. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, llevando la convicción de generaciones. Me enseñó que algunas cosas valen la pena luchar por ellas y que algunos principios no se pueden comprar a ningún precio. Si quiere esta tierra, Capitán Webb, tendrá que quitárnosla. Tom sintió una oleada de orgullo y afecto, observando a Eleanor mantener su posición. Esta era la mujer que había ocultado su fuerza detrás del dolor durante demasiado tiempo, finalmente mostrando el acero que lo había atraído desde el principio. «Quédese conmigo, Eleanor», dijo en voz baja, colocándose a su lado. «Siempre», respondió ella, y la simple palabra llevó el peso de una promesa que iba mucho más allá del peligro inmediato. El rostro de Webb se endureció al darse cuenta de que la intimidación había fallado. Sus empleadores querían el rancho y no le estaban pagando para que regresara con las manos vacías. «Como quieran, muchachos, tomen la casa». La noche estalló en disparos mientras los hombres de Webb espoleaban sus caballos hacia adelante. Tom y Eleanor se movieron con precisión coordinada, usando los postes del porche y las barandillas para cubrirse mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. El primer disparo de Eleanor derribó a uno de los atacantes. El rifle de su padre ladró con autoridad en sus manos firmes. El fuego de respuesta de Tom fue medido y preciso. Cada disparo calculado para obligar a los atacantes a buscar cobertura en lugar de presionar su asalto. El patio del rancho se convirtió en un campo de batalla, pero era un campo de batalla donde Tom y Eleanor tenían la ventaja de la posición y el propósito. No solo defendían la propiedad,
Defendían la idea de que las personas podían construir algo duradero, algo que no podía ser robado por hombres con más dinero que honor. El plan táctico de Webb se estaba desmoronando, y Tom pudo ver la incertidumbre extenderse entre los pistoleros a sueldo. La pregunta era si Webb se retiraría y se reagruparía o escalaría a un tipo de violencia que no dejaría espacio para la negociación. El tiroteo continuó durante varios minutos antes de que Tom notara algo que lo cambió todo. El sonido de cascos frescos que se acercaban desde el este, moviéndose rápidamente. A la luz de la luna, pudo ver a los jinetes crestear la colina, y su corazón se encogió al contar al menos 8 hombres más. Eleanor, dijo con gravedad, tenemos compañía. Pero a medida que los jinetes se acercaban, Tom se dio cuenta de que algo andaba mal con su evaluación. Estos no eran más pistoleros a sueldo de Webb. Cabalgaban en formación con una precisión militar y una disciplina que carecían los mercenarios de Webb. «¡Cesen el fuego!». Una voz de mando resonó por el campo de batalla. «Soy el coronel Morrison, ejército de los Estados Unidos. Cesen las hostilidades inmediatamente». Los hombres de Webb, atrapados entre la posición defensiva de Tom y Eleanor y la patrulla de caballería de Morrison, se encontraron repentinamente superados en número y en armamento. El coronel había traído un escuadrón completo de soldados, hombres que se movían con la competencia profesional de las tropas regulares del ejército. Webb mismo parecía aturdido. «Coronel, llega temprano. No esperaba encontrarlo llevando a cabo un asalto militar a una propiedad civil». La voz del capitán Morrison llevaba la autoridad de un hombre acostumbrado a la obediencia inmediata. «Ordene a sus hombres que se retiren y prepárese para explicarse». Tom salió de la cobertura, con su rifle bajado pero listo. A la luz de la lámpara del porche, el coronel Morrison era exactamente como Tom lo recordaba. Cabello gris con el porte de un oficial de carrera que se había ganado su rango por competencia más que por política. «Mayor Avery», dijo Morrison, desmontando y acercándose al porche. «Se ve bien dadas las circunstancias. Coronel, agradezco su oportunidad». Los ojos de Morrison recorrieron el patio de batalla del rancho, las posiciones defensivas que Tom y Eleanor habían establecido, y la forma en que se mantenían juntos con la confianza de compañeros en lugar de empleador y empleado. «Señores St. James, supongo». Morrison se quitó el sombrero ante Eleanor. Su telegrama fue bastante persuasivo. «Ha pasado demasiado tiempo desde que tuve la oportunidad de aclarar las cosas sobre el incidente de Dakota». Webb también había desmontado, con el rostro enrojecido por la ira y la frustración. «Coronel, este hombre es un traidor y un cobarde. Sus acciones en Dakota resultaron en la muerte de 3 soldados bajo su mando». «Sus acciones en Dakota», respondió Morrison fríamente, «impidieron la masacre de 37 civiles Lakota, incluidos 14 niños. Acciones que estuvieron en directa concordancia con la ley militar y la decencia humana básica». El coronel metió la mano en su chaqueta y sacó un documento oficial. «Aquí tengo el registro militar completo del incidente de Dakota, incluyendo declaraciones de testigos de los miembros sobrevivientes del comando del mayor Avery. ¿Le gustaría que lea el testimonio del sargento Patterson sobre sus órdenes de matarlos a todos y que Dios los ordene?» El rostro de Webb palideció. «Esos registros son clasificados». «Esos registros», interrumpió Morrison, «fueron desclasificados el mes pasado cuando el gobernador territorial solicitó una investigación completa sobre la conducta militar durante los conflictos indios. Parece que sus empleadores actuales no eran los únicos interesados en el historial de servicio del Mayor Avery». Eleanor sintió una oleada de reivindicación y alivio. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y el hombre que había llegado a la mar estaba siendo reivindicado por alguien que había presenciado sus acciones de primera mano. Morrison continuó, su voz extendiéndose por el patio del rancho para que todos pudieran escuchar. «El registro oficial muestra que las acciones del Mayor Avery no solo fueron justificadas, sino ejemplares. Cuando se enfrentó a órdenes ilegales, eligió proteger vidas inocentes a costa de su propia carrera. Los 3 soldados que murieron fueron voluntarios que compartieron su convicción moral». Tom sintió que el peso de 3 años de vergüenza comenzaba a levantarse de sus hombros. «Coronel, todavía cometí errores esa noche.
Murieron hombres buenos porque no pude encontrar una mejor manera. Murieron hombres buenos porque eligieron hacer lo correcto, Tom, así como usted lo hizo. El único error fue mío al permitir que la presión política resultara en su consejo de guerra en lugar del capitán Webb. Los pistoleros a sueldo de Webb comenzaron a acercarse a sus caballos, claramente incómodos con la forma en que la situación se había desarrollado. Luchar contra una viuda y un ex soldado deshonrado era una cosa. Enfrentarse a un coronel y un escuadrón de tropas del ejército regular era otra muy distinta. Esto no ha terminado, dijo Webb, pero su voz carecía de convicción. En realidad, sí. Morrison asintió hacia sus hombres, que habían rodeado silenciosamente a los pistoleros restantes de Webb. Está arrestado por asalto, conspiración e intento de defraudar a un civil de propiedad legal. Sus empleadores en Mountain Development Company enfrentan cargos federales por reclamaciones de tierras fraudulentas y conspiración para cometer violencia. Eleanor dio un paso adelante, el rifle de su padre aún en sus manos. ¿Qué hay de los derechos minerales? ¿Los depósitos de cobre? Morrison sonrió, la expresión de un hombre que disfrutaba dando buenas noticias. Según la oficina del topógrafo territorial, esos informes geológicos eran falsos. Hay mineral de hierro en su tierra, señora St. James, pero no depósitos de cobre de ningún valor comercial. Mountain Development Company estaba llevando a cabo un fraude elaborado, probablemente planeando tomar el dinero de los inversores y desaparecer. La revelación golpeó a Tom como un golpe físico. Todo esto, las amenazas, la violencia, el ataque al rancho de Eleanor, se había basado en informes geológicos fabricados y documentos falsificados. Eleanor sintió la risa burbujear en su pecho, la risa ligeramente histérica de alguien que había pasado por demasiado estrés y finalmente veía el alivio. Así que intentaban robar mi rancho por depósitos minerales que ni siquiera existen. Me temo que sí, lo que hace que sus métodos sean aún más reprobables. Morrison se volvió hacia Tom. Mayor, tengo algo que le pertenece. El coronel metió la mano en su chaqueta y sacó un objeto familiar. La comisión original y el historial de servicio de Tom, limpiados de todos los cargos y oficialmente restaurados. 6 meses después, Tom estaba en el mismo lugar donde había visto por primera vez Black Hollow Ranch, pero todo había cambiado. Las puertas estaban recién pintadas, el camino era liso y bien mantenido, y los edificios del rancho brillaban con el cuidado de personas que se enorgullecían de su trabajo. El ganado en los pastos estaba lustroso y sano, y el sonido de la risa llegaba desde la casa principal donde Sarah se preparaba para la celebración de la noche. Eleanor salió de la casa con un sencillo vestido azul que resaltaba el color de sus ojos. Había dejado de vestir solo de negro después de que terminó el juicio, y el cambio en su apariencia reflejaba el cambio en su espíritu. El dolor seguía allí, siempre lo estaría, pero ahora estaba equilibrado por la esperanza y la tranquila satisfacción de una mujer que había encontrado su camino de regreso a la vida. El topógrafo terminó su informe. Dijo, acercándose a Tom con una sonrisa. Los depósitos de mineral de hierro son bastante valiosos, solo que no de la forma en que la gente de Webb afirmó. Estamos hablando de ingresos estables durante los próximos 20 años si lo manejamos correctamente. Tom asintió, pero su atención se centró en la propia Eleanor más que en los detalles financieros. En los últimos meses, la había visto transformarse de una mujer atrapada por el dolor a alguien que abrazaba tanto las penas como las alegrías que ofrecía la vida. El cambio había sido gradual, pero profundo, como ver florecer una flor después de un largo invierno. Hay algo más, continuó Eleanor, llevando su mano a la cadena de su garganta. Pero en lugar del pesado anillo de bodas de oro que había llevado allí durante 3 años, ahora llevaba un sencillo medallón que aún contenía fotos de James y Billy, pero también tenía espacio para nuevos recuerdos. He estado pensando en lo que dijo sobre aprender a llevar a los muertos de otra manera. Abrió el medallón para mostrarle las fotos de adentro. Las fotografías de James y Billy todavía estaban allí, pero se les había unido una nueva foto de Tom y Eleanor, tomada el día en que terminó el juicio. Ambos sonriendo con el alivio de las personas que habían sobrevivido a algo que podría haberlos destruido. Me di cuenta de que amarte no significa olvidarlos, dijo Eleanor en voz baja. Significa honrar lo que me dieron siendo lo suficientemente valiente como para amar de nuevo. Tom sintió que su garganta se apretaba con la emoción. Los últimos 6 meses habían sido un viaje para ambos.
no solo para limpiar su nombre y asegurar el rancho, sino para aprender a confiar en que algunas cosas buenas estaban destinadas a durar. Eleanor dijo, metiendo la mano en su bolsillo para sacar el dólar de plata de su padre. La moneda brillaba a la luz del sol de la tarde, pulida por generaciones de manipulación. Mi padre me dio esto cuando tenía 18 años. Me dijo que el valor de un hombre no se medía por lo que poseía, sino por lo que estaba dispuesto a sacrificar por lo que era correcto. Le tendió la moneda, y Eleanor pudo ver la inscripción grabada en su superficie. Por el honor, por la verdad, por el amor. He llevado esto a través de cargas de caballería y consejos de guerra, a través de 3 años de preguntarme y preguntarme si alguna vez encontraría un lugar al que perteneciera. Pero ahora entiendo lo que quería decir. La voz de Tom era firme pero emotiva. Lo más valioso que puedo sacrificar es mi miedo a perder algo precioso de nuevo. Mi miedo a no ser digno de amor. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas mientras Tom se arrodillaba a su lado, ofreciéndole no solo la moneda, sino todo lo que representaba, su pasado, su presente y su fe en su futuro juntos. Eleanor St. James, ¿me haría el honor de convertirse en mi esposa? ¿Me permitiría pasar el resto de mi vida demostrando que algunos destinos valen la pena esperar? La respuesta de Eleanor fue arrodillarse a su lado, tomando el dólar de plata en una mano y su rostro en la otra. Sí, Tom Avery, sí a todo. Su beso fue presenciado por Pete, quien había salido del granero justo a tiempo para ver a su jefa y al mejor peón con el que había trabajado encontrarse el uno al otro. El viejo vaquero sonrió y se retiró en silencio, dándoles privacidad para un momento que se había estado gestando desde la primera noche de Tom en el rancho. La boda tuvo lugar un mes después en la sala de la casa del rancho, con el coronel Morrison sirviendo como padrino de Tom, y Sarah llorando lágrimas de felicidad mientras veía a Eleanor prometer amar y honrar a un hombre que había demostrado ser digno de ambos. Pete acompañó a Eleanor por el pasillo en lugar del padre que aún echaba de menos, y la ceremonia fue sencilla pero perfecta. Pero fue el momento después de los votos lo que más significó para Tom. Eleanor lo había sorprendido al encargar una nueva marca para el rancho, no reemplazando la marca de su padre, sino añadiéndola. El nuevo diseño combinaba la marca original de St. James con las iniciales de Tom, creando algo que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. Ahora es nuestro rancho, había dicho Eleanor mientras miraban el diseño juntos. Nuestro legado para construir, proteger y transmitir. Mientras Tom estaba parado a la luz de la tarde, 6 meses después de esa noche desesperada en que los hombres de Webb habían amenazado todo lo que amaban, se maravilló de lo completamente que su vida había cambiado. El rancho prosperaba bajo su administración conjunta. Los problemas legales estaban resueltos permanentemente, y la mujer que amaba estaba a su lado como su compañera en todos los sentidos de la palabra. Ellen Emanuel se unió a él en la cerca, deslizando su mano en la suya mientras observaban la puesta de sol pintar las montañas en tonos dorados y morados. El dólar de plata ahora era parte de su tesoro compartido, guardado en la caja fuerte junto con la escritura del rancho y los otros documentos que demostraban su derecho a esta tierra y a esta vida. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Eleanor, haciendo eco de una conversación que habían tenido en su noche de bodas. Tom consideró seriamente la pregunta, como siempre lo hacía, sobre mi pasado, sobre las elecciones que me trajeron aquí. No, cada error, cada fracaso, cada año de vagar me trajo a este lugar, a usted. Algunos destinos, parece, realmente esperan hasta que un hombre está cerca del final del camino antes de revelarse. Eleanor sonrió y se recostó en su hombro, contenta al saber que ambos habían encontrado su camino a casa, no solo a un lugar, sino el uno al otro. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y la tranquila satisfacción del trabajo que importaba y del amor que había sido probado y demostrado ser verdadero. A la distancia, el ganado mugía suavemente al anochecer, y el rancho se acomodaba a otra noche tranquila bajo el vasto cielo de Montana.